Estamos a 10 de abril del año 2021 y en este día queremos pedir por Teresa Zavala de Hernández. Queremos pedir también por Teresa Hernández Macías. Queremos pedir también por la salud de todos nuestros hermanos que padecen alguna enfermedad. Quiero pedir especialmente por el padre Albino Reyes González para que el Señor lo fortalezca en su enfermedad. Quiero pedir también por la salud del padre Tomás Aro. Quiero pedir también por todos los que nos han pedido oraciones, por la salud de Carlitos López Marañón. Quiero pedir también por todos los que han muerto a causa del COVID-19, por todos la fortaleza de sus familiares, para que el Señor los cuide, los proteja y los guarde. Y quiero pedir por todos los que se encomendarán en nuestra oración en este día, para que el Señor los guarde. Y cantamos. María, María Magdalena, que fingiendo mil amores no conociste el amor. Mujer, hija del barro de esta tierra, tú estrenaste la alegría de encontrar al Redentor. Una mujer pecadora ungió los pies de Jesús y la gente criticaba su actitud. María, María Magdalena, que fingiendo mil amores no conociste el amor. Mujer, hija del barro de esta tierra, tú estrenaste la alegría de encontrar al Redentor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y sabiéndonos pecadores, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Y en este sábado de la octava de Pascua damos juntos gloria a Dios. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados.
Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Tú solo eres santo, tú solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él amados. Oremos. Pedimos por todas las intenciones que tenemos en nuestro corazón. Pedimos también por los que se encomiendan a nuestras plegarias. Pedimos por todos los que vivirán con nosotros esta celebración. Quiero poner especialmente en esta misa por la salud de Miguel Cabrera, para que el Señor lo fortalezca en su enfermedad. Y pedimos por todos aquellos que solicitan de nuestra plegaria ante el Señor. Oh Dios, que con la abundancia de tu gracia no dejas de aumentar el número de tus hijos, mira con amor a los que has elegido como miembros de tu iglesia, para que quienes han recibido por el bautismo obtengan también la resurrección gloriosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres del pueblo, sin ninguna instrucción. Ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaban con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos porque ahí estaba de pie, entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo el Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron: digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlo a ustedes antes que Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábrame las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ofrezcan los cristianos ofrenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva,
A Dios y a los culpables se unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, vivo está Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Celebremos pues la Pascua. Aleluya, aleluya, vivo está Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre eres la luz. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando lo vieron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció a Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que habían visto su resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Quisiera compartir con ustedes unos pensamientos en torno a lo que nos dicen hoy las lecturas. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, y hemos visto por varios días esta historia en donde Pedro y Juan sanan a un lisiado en el nombre de Jesús de Nazaret. El lisiado pedía monedas, ellos no tienen, le dice Pedro: míranos, y le va a decir Pedro al lisiado: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te voy a dar en el nombre de Cristo Jesús. Levántate y ponte a andar. Y entonces yo les decía en estos 2 días pasados, como la predicación de Pedro es un testimonio, pero también el lisiado es otro testimonio. Y ante la palabra y el hecho, pues no hay cosa que pueda echar atrás eso que se está diciendo. Porque no solamente son palabras, está ahí lo que se está predicando. ¿Y qué es lo que se está predicando? Que en el nombre de Jesús se ha obrado un milagro grandísimo, y ese milagro es que ese lisiado ahora camina, que ese lisiado ahora puede andar, que ese lisiado puede estar de pie por su propia cuenta. Y por eso, ya que los habían apresado a Pedro y a Juan, dice que los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos a ver el aplomo con que Pedro y Juan hablaban. Imagínense 2 pescadores contra estos hombres preparados. Pero la fuerza del testimonio, la fuerza de las palabras, la fuerza de la presencia del Espíritu, pues hace que no haya algo con lo que puedan contradecirlos. Y aparte dicen: ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. El testimonio vivo de ese hombre curado. No solamente era el aplomo de Pedro, no solamente eran las palabras salidas de su boca, sino también ese testimonio que Jesús había hecho levantando a ese hombre y dándole la salud.
Por consiguiente les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo el Jerusalén conoce y que no podemos negar. Pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Los piensan amedrentar, los piensan asustar, quieren callarlos, ¿verdad? Pero no cuentan con que Pedro y Juan no van a estar de acuerdo. Ellos van a decir, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes, o sea que se callen, antes que a Dios, que les manda que prediquen la palabra. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído, porque ellos son testigos, y el testimonio ahí está, en ese lisiado. Los miembros del Sanedrín repitieron las amenazas y los soltaron porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Después nosotros escuchamos en el Salmo 117, la diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. ¿Y cuál es la diestra del Señor? Es el modo con el que el Señor actúa. No es que el Señor tenga miembros como nosotros, que tenemos la izquierda y tenemos la derecha, sino la diestra del Señor quiere decir la fuerza con la que Él actúa, la fuerza con que Él hace sus obras en favor de Israel, en favor de su pueblo, en favor de sus fieles. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. Es sentir la presencia de Dios, es sentir el paso del Señor por la vida de uno. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo, es la victoria que les da, la fuerza con la que actúa Dios. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Y yo les decía en días pasados que también el salmista es un testigo de lo que Dios hace. No solamente es la fuerza de Dios, la potencia del Señor o la victoria de nuestro Dios la que se muestra, sino también es el hombre, el israelita, el pueblo que dan testimonio de esto que el Señor hace. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. Sentir la fortaleza del Señor en los tiempos adversos. Sentir la acción de Dios en los tiempos en que parece que no actúa. Ábrame las puertas del templo que quiero entrar para dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste mi salvación. Después nosotros tenemos con el Evangelio de San Marcos. Hay una cosa interesante en este evangelio que nos presenta hoy San Marcos. Dice que el primer día de la semana Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Y algunos dicen que los demonios pues son lo que conocemos como cosas contrarias a las virtudes. La soberbia, la envidia, la avaricia, la lujuria, la gula, la envidia, la pereza y todas estas cosas que nosotros conocemos como los vicios, ¿verdad? Esos siete, ¿cómo se llama? Pecados capitales que le conocemos. Y entonces esta mujer pues que tenía estos 7 demonios, pues ha sido curada por Jesús, esos demonios ahora ya no están con él. Ella es una de las seguidoras de Jesús, no solamente una seguidora cualquiera, es la seguidora que estuvo con él también al pie de la cruz. Es la seguidora a la que primero se le anuncia la resurrección, según lo que nos dice San Marcos. Ella es la primera evangelizadora de los apóstoles, la que primero va y les dice que el Señor ha resucitado, pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron, ¿verdad? Los apóstoles no le creen. Después tenemos a los 2 que van a su aldea, que tampoco les creen, y entonces vemos que después Jesús se les aparece a los 11,
cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón porque no le habían creído a los que habían resucitado. Los testigos los hicieron a un lado, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a creer a Magdalena? ¿Cómo le vamos a creer a esos dos que vienen, ¿verdad? Hasta que se les aparece a todos. Es entonces cuando creen. Y después, ¿cómo San Marcos en este mismo tiempo va a presentar este mandato que les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura? Es el testimonio que Jesús les manda que digan a las gentes, ¿verdad? ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, yo ayer les insistía en la meditación o en la reflexión que compartía con ustedes, que teníamos que juntar las palabras con las obras para que nuestro testimonio fuera coherente. Porque si nosotros no teníamos, si nosotros teníamos puras palabras y no teníamos obras, pues iba a faltar lo que diera sustento a lo que nosotros estábamos hablando. Pero cuando están las obras y nosotros hablamos, ahí nadie nos puede refutar. Es esto mismo que nos presentaba hoy el Evangelio, ¿verdad? Los miembros del Sanedrín quieren callar a Pedro y a Juan porque pues hablan con aplomo. Y una cosa es hablar con aplomo y otra cosa, como les decía, es hacer las cosas con ese mismo aplomo, es decir, con esa misma entereza, con esa misma fuerza, con esa misma capacidad. Las dos cosas tienen que ir unidas para que las cosas pues puedan ir resultando. Y entonces dice aquí, ya los habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atreven a refutarlos porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. El testimonio de un cristiano es algo irrefutable. Cuando nosotros hacemos algo por Dios, cuando nosotros hacemos las cosas, no solamente por compromiso, no solamente porque las tenemos que hacer, no solamente porque son de oficio, sino las hacemos en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, en el nombre del Señor, tiene una fuerza increíble, ¿verdad? Y no solamente es de palabras, sino de cosas que luego nosotros logramos a partir no de nuestros méritos, sino de la acción de Dios que nos va guiando. Por consiguiente les mandaron que salieran del Sanedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí, ¿qué vamos a hacer con esos hombres? Ya hay gente que quiere callar el testimonio de Jesús, hasta ahora. Es importante, es impresionante cómo hay gente que ahorita piensa que por derechos uno se tiene que callar su fe, que por derechos uno no tiene que hablar de lo que uno cree. Y ciertamente que no vamos a ofender, ciertamente que no vamos a hacer daño a la otra persona. Nosotros como cristianos tenemos que ser respetuosos de las otras personas. Pero si alguien nos dice que renunciemos a nuestros valores cristianos, si alguien nos dice que renunciemos a nuestra fe cristiana solamente porque no le parece nuestro pensamiento, eso no está bien. Cada quien tiene un pensamiento distinto. Y como pensamiento distinto, también tenemos una creencia distinta. Y hay gente que no cree. Y a lo mejor al que no cree le va a molestar que nosotros creamos. A lo mejor al que no actúa le va a molestar que nosotros actuemos. A lo mejor al que es injusto le va a molestar que seamos justos. Y no porque otros sean injustos vamos a entrarle en la injusticia. No porque otros son mentirosos vamos a entrarle a la mentira. No porque otros son tranzas vamos a entrarle a la tranza. Ahí no, ¿verdad? Entonces por esto el Sanedrín y todos los miembros de ¿cómo se llama? Los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, quieren callar a Pedro y a Juan. Y los amenazan. Pero ellos tienen clarito esto. Digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y vivido. Y esto es una cosa importante, porque nosotros vemos que el mandato de Jesús es predicar el Evangelio. Es el testimoniar lo que han visto y oído. Es hijo de Dios que han visto con sus ojos. Es hijo de Dios que han oído con sus oídos. Ese hijo de Dios al cual han visto resucitar a los muertos, al cual han visto sanar a los leprosos,
dar vista a los ciegos, abrir los oídos a los que no oyen, etcétera, ¿verdad? Ellos no podían callar ese testimonio, aunque los amenazaran. Y nosotros igual, ¿verdad? Pero hay gente que nos quiere amenazar de que si no te callas y que si dices esto, pues no podemos callar nuestra fe. Porque la fe es lo que nos mantiene vivos. La fe es lo que nos mantiene coherentes. La fe es la que nos hace hombres y mujeres hechos y derechos, como se dice popularmente. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 117, esta acción de Dios, yo les decía que el Señor no tiene ni derecha ni izquierda, sino es la fuerza de Dios, es el poder de Dios, es la acción de Dios sobre nosotros. La diestra del Señor, decíamos, ha hecho maravillas. Y nosotros ahorita que estamos celebrando esta Pascua, pues nos damos cuenta de esa diestra del Señor que actúa. Eso que el Señor hace por cada uno de nosotros es maravilloso, es increíble, es hermoso. En nuestro México, a veces muy triste México, de repente pues hay secuestros, hay gente que se dedica a privar de su libertad a la gente, y no solamente privarla de libertad, privarla de la vida. Y pues es una de las cosas por las que yo siempre pido aquí con ustedes en las Eucaristías, ¿verdad? Por los que están secuestrados y por los desaparecidos. Había una familia desaparecida hace una semana atrás y llevaba pues más o menos una semana y tanto. Y gracias a Dios los encontraron. Entonces es motivo de darle gracias a Dios. Y así como eso, muchas cosas, ¿verdad? Porque pues uno lo vio, bueno, yo lo vi físicamente o virtualmente, vamos a decirlo así, en una imagen donde sale la esposa, el esposo y la niña, y una muchacha que era la tía y su sobrino, ¿verdad? Entonces yo decía, qué difícil, porque pues ya llevaban varios días desaparecidos y de repente pues los hallan. Y así también en nuestra vida hay cosas que pasan y hay cosas por las que hay que darle gracias a Dios. Darle gracias por lo que vemos, darle gracias por lo que sentimos, darle gracias por lo que vivimos, darle gracias porque estamos de pie, darle gracias porque podemos seguir adelante. Esto con el Salmo 117. Finalmente con el Evangelio de San Marcos, fíjense cómo María Magdalena, de la que había sacado Jesús 7 demonios, es la primera a la que Jesús se dirige para que dé el anuncio de que está resucitado. ¿A quién? Nada más y nada menos que a los apóstoles. A veces nosotros no podemos entender cómo Jesús se fija en las personas humildes, en las personas que menos valen. Esta de la que habían sacado 7 demonios, ¿quién sabe cómo era? María Magdalena. Como santa, una chulada. Pero antes de ser santa, con esos 7 demonios, pues no ha de haber sido la persona más buena. Pero el contacto con Jesús, el encuentro con Jesús, la sanó. Y creo que a todos nosotros los que nos encontramos con Jesús, de alguna manera también nos renueva, nos sana. Y nos da la misma tarea que Magdalena. Dar testimonio de que Jesús está vivo. A María no le creen. Y a los discípulos también que van al camino a la aldea tampoco les creen hasta que tienen la experiencia del resucitado, que van a creerle a María Magdalena y a los otros, ¿verdad? Y creo que es importante eso, tener esta experiencia de Dios. Hace un ratito veía una película y es una película que decía, no estás solo, mira alrededor y verás que Dios está contigo. Y esa es la cosa, ¿verdad? La resurrección de Cristo, Cristo resucitado, está ahí donde estamos, donde está nuestra familia, donde están nuestros hermanos, donde está la gente que nos quiere, donde está la gente que nos procura, donde está la gente que siempre nos tiene una mano. Ahí está Jesús, ahí está Dios. Y por eso es bien importante que nosotros vayamos cayendo en la cuenta de que Jesús está con nosotros, de que Jesús no nos deja, de que Jesús
es aquel que vive junto a nosotros, que es una persona viva, que no está muerta. Y ese anuncio de Magdalena es un anuncio que sigue resonando para nosotros. Ese anuncio de los 2 discípulos es un anuncio que resuena para nosotros. Y esas experiencias que a veces tenemos con Jesús, de que nos dice, hey, aquí estoy, si no les creíste a otros, mírame, aquí estoy. Y nos echa en cara nuestra incredulidad. Porque Jesús no es simplemente una imagen tallada. Jesús no solamente es una imagen impresa a todo color. Jesús no solamente es un documental. Jesús es una persona viva. Jesús es alguien que está día con día ayudándonos, acompañándonos, sosteniéndonos. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Decimos, sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue resucitado, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Decimos, sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos, sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentarle al Señor nuestros dones y cantamos el canto del ofertorio. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a ofrecer, tú ya pones, Señor, lo demás. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que la celebración de estos misterios pascuales nos llenen siempre de alegría y que la actualización repetida de nuestra redención sea para nosotros fuente de gozo y incesante por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo, porque santo es Él. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo, porque santo es Él. Bendito es el que viene, bendito es el que viene, bendito es el que viene, en nombre de Dios. Oh, hosana en el cielo.
cielo. Oh, hosana en el cielo. Oh, hosana en el cielo, porque santo es Él, porque santo es Él. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no pudieron comulgar, hagamos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Le cantamos al Señor el canto de salida. De la sombra de la muerte surge Cristo, nueva vida. De la sombra del pecado un nuevo hombre resucita. Cristo es la luz, Cristo es el sol, Cristo es el resplandor. Cristo es la luz, Cristo es el sol, que a la noche venció. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.